No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando mi hijo tenía apenas 2 años, yo vivía en un delicado equilibrio entre el amor más absoluto y el miedo más profundo. Ser madre joven no era fácil. No teníamos lujos, pero nos teníamos el uno al otro. Él era un niño vivaz, curioso, con una risa que iluminaba la casa y una forma de mirar el mundo que me hacía pensar que todo valía la pena. Cada tarde, después de su siesta, salíamos al jardín trasero. Allí, él se subía a su pequeño carrito rojo, ese de madera con ruedas ruidosas que habíamos comprado en una venta de garaje por $20. Lo empujaba por todo el pasto, mientras él gritaba, «¡Más rápido, mamá!». A veces, simplemente lo dejaba sentado allí, observando las nubes, como si su pequeña alma entendiera cosas que yo aún no podía. Esa noche, después de un día agotador, me acosté más temprano que de costumbre. Me desperté sobresaltada en plena madrugada, con el corazón en un puño, envuelta en una angustia tan real que era como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Había tenido un sueño. No un sueño, una pesadilla. En ella, mi hijo había muerto. No por un accidente ni por enfermedad, simplemente había desaparecido del mundo, como si la vida se hubiera olvidado de él. En el sueño, yo no podía asimilarlo, no podía moverme ni hablar. Lo único que hacía era sentarme en su pequeño carrito rojo en el jardín, inmóvil, ida, completamente rota. El mundo seguía girando, pero yo estaba allí, atrapada, detenida en ese instante eterno de pérdida absoluta. Me desperté llorando desconsoladamente, como pocas veces lo he hecho en mi vida. El llanto brotaba de lo más hondo, de un lugar que solo las madres conocen. Me llevé la mano al pecho para sentir mi corazón y me aseguré, con el alma en vilo, de que mi hijo seguía allí, respirando profundamente en su cuna, con su mantita azul enredada entre los brazos. Entonces sonó el teléfono. Eran las 3:17 de la mañana, sentí un escalofrío. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. Contesté con la voz entrecortada por el llanto. Era mi mejor amiga, Laura. «¿Estás bien?», me preguntó sin saludar. Su voz temblaba. Le dije que acababa de tener una pesadilla horrible. Antes de que pudiera contarle más, ella interrumpió. «Tu hijo. Yo soñé que tu hijo había muerto, y tú no podías soportarlo. Estaba sentada en su carrito rojo, en el jardín, completamente desconectada. Trataba de hablarte, de sacarte de ahí, pero no me escuchabas. Fue tan real». Mi mente se detuvo. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Le conté que yo había soñado exactamente lo mismo. Las mismas imágenes, el mismo dolor, el mismo maldito carrito rojo. Hubo un silencio largo en la línea. Ninguna de las dos sabía qué decir. Pasaron muchos minutos antes de que nos calmáramos. Ambas sabíamos que algo más grande que un simple sueño había ocurrido esa noche. No era solo una coincidencia. Era como si, por alguna razón que escapaba a nuestra comprensión, hubiéramos sido empujadas brevemente a un universo donde esa tragedia sí había ocurrido, y nuestros corazones habían quedado marcados con la huella de esa versión de los hechos que no debería haber existido. Hoy, muchos años después, mi hijo es un adolescente sano, inteligente y lleno de vida. A veces corre por el mismo jardín, ya sin el carrito rojo, pero con la misma energía que me hace sonreír y agradecer cada segundo. Nunca más volví a tener ese sueño. Tampoco Laura. El carrito rojo, sin embargo, aún lo conservo. Está guardado en el cobertizo del jardín, cubierto por una lona y el paso del tiempo. No he sido capaz de tirarlo, ni de donarlo. Algo en mí sabe que ese objeto es más que un juguete viejo. A veces, cuando estoy sola en casa y el viento sopla fuerte, me parece escuchar un leve crujido de ruedas sobre el pasto, como si, en algún otro lugar, yo todavía estuviera sentada allí, esperando. Crecí en una casa antigua, de esas que crujen cuando caminas por los pasillos y guardan secretos en cada rincón. Estaba ubicada en las afueras de un pequeño pueblo donde no pasaban muchas cosas, así que mi hermana y yo pasábamos la mayoría del tiempo jugando en el sótano. Era un lugar enorme, con el piso de cemento, perfecto para patinar con nuestros viejos roller skates. Las paredes eran una mezcla de ladrillo y tierra compacta, y como mis padres eran más relajados que la mayoría, incluso nos dejaban disparar con rifles de balines a latas y botellas vacías. En esa época, el sótano no me daba miedo en absoluto. De hecho, era mi lugar favorito en toda la casa.
Había una habitación al fondo, más oscura y fría, que funcionaba como despensa. Tenía estantes llenos de frascos de melocotones, pepinillos, mermeladas caseras y conservas que mi madre preparaba cada año. Las paredes de tierra, el suelo de grava y la humedad permanente le daban el ambiente de una pequeña cueva subterránea. En verano era el único sitio fresco de la casa, y en invierno, bueno, simplemente se volvía helado. Una tarde de verano bajé como siempre al sótano buscando a mi hermana menor, Emily. Teníamos por costumbre escondernos una de la otra entre los recovecos del sótano para asustarnos. Escuché unos pequeños pasos y risas apagadas que provenían de la habitación de las conservas. Me acerqué y vi por la rendija inferior de la puerta sus pies descalzos. «¡Emily!», dije, golpeando suavemente la puerta. «¡Abre! Sé que estás ahí». Ella no contestó, pero vi que sus pies se movían. Parecía que estaba danzando ligeramente, como si estuviera entretenida en algo. Sospeché que estaba comiendo melocotones en almíbar, su debilidad. Me agaché y metí los dedos por debajo de la puerta, en plan de juego, tratando de alcanzarla. Para mi sorpresa, sus dedos tocaron los míos desde el otro lado. Sentí su mano húmeda, como si hubiera estado comiendo con los dedos. Jugamos por un segundo, tocándonos como hacíamos a veces. Escuché su risa, esa risita aguda y burlona que solía hacer cuando sabía que estaba metida en problemas. «No te comas todos los melocotones, también quiero», le dije, riendo. Y de pronto, cambió todo. Sus dedos, antes suaves y juguetones, apretaron los míos con fuerza descomunal. Me empujó las manos contra el suelo de cemento, presionando hacia abajo hasta que dolió, mucho. No era una broma pesada. Sus uñas, o lo que sea que tuviera, se clavaban en mi piel y su risa se volvió un sonido áspero, como un gruñido entrecortado. «¡Emily! ¡Para!», grité, desesperado. Intenté zafarme, pero no podía. Empezó a gruñir, y juro que podía oírla respirar como si estuviera furiosa, o herida, o como si ni siquiera fuera Emily. Me puse a gritar y a tirar de mis brazos con todas mis fuerzas. Finalmente logré soltarlos, con la piel enrojecida y los dedos temblando. Pero antes de que pudiera alejarme, algo, lo que sea que estaba ahí dentro, le dio una fuerte patada a la puerta desde el otro lado. Un golpe seco, poderoso, que retumbó en todo el sótano. Salí corriendo escaleras arriba, gritando por mamá. Al llegar a la cocina, aún con lágrimas en los ojos y las manos adoloridas, vi a mi madre preparando la cena, y a Emily, con las manos limpias, los pies calzados y hablando tranquilamente con ella. No podía ser. No podía haber estado abajo conmigo. No podía haber sido ella quien me apretó los dedos, quien gruñía con esa voz espantosa. Pero allí estaba, sonriente, como si no hubiera pasado nada. Mi corazón latía como un tambor y apenas podía hablar de lo agitado que estaba. «¡Mamá! Emily estaba abajo. Me apretó los dedos. No me creía». Pero mi madre solo frunció el ceño. «Cariño, Emily ha estado conmigo todo este tiempo. No inventes cosas. Ya sabes que tienes una imaginación muy viva». Me quedé en silencio, miré a mi hermana, que me devolvía la mirada con extrañeza, o quizás con algo más, una chispa de confusión, o de culpa. Nunca me creyeron, ni mi madre, ni mi padre, ni siquiera Emily. Decían que lo soñé, que imaginé todo, pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Sé que eso no fue un sueño. Años más tarde, cuando ya vivíamos en otra casa y el sótano era apenas un recuerdo lejano, le pregunté a Emily si alguna vez había entrado a esa habitación sola, si alguna vez sintió algo raro allí. Se quedó callada por un momento y dijo en voz baja: «A veces». Nunca volvimos a hablar del tema, pero cada tanto, cuando el silencio es profundo y la casa está oscura, siento que hay lugares, habitaciones olvidadas, sótanos polvorientos, grietas en las puertas, donde el mundo se desdobla, y en esos espacios algo o alguien espera, imita, juega, hasta que logra abrir la puerta del todo. Tenía 8 años cuando sucedió. Recuerdo que era una de esas mañanas frías y claras de invierno en las que el mundo parece cubierto por una capa de magia blanca. Vivíamos en una pequeña ciudad rodeada de montañas, donde la nieve no era solo parte del paisaje, sino del día a día. Ese sábado en particular, me desperté emocionada porque iba a ir a esquiar con mi vecina Emily y su familia. Era algo que hacíamos cada invierno,
y aunque yo no era muy buena aún, la emoción de deslizarme cuesta abajo me llenaba de alegría. Mientras Emily y sus padres terminaban de prepararse, yo salí al jardín delantero a jugar un rato con la nieve. Me encantaba hacer ángeles en el suelo, lanzar bolas al aire o simplemente mirar cómo el vapor salía de mi boca como si fuese humo de dragón. Todo parecía normal, perfecto incluso. Lo que yo no sabía era que, al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, mi abuelo, el padre de mi madre, recibía una llamada extraña. Vivía solo desde que mi abuela había fallecido y rara vez respondía llamadas de números desconocidos, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. «¿Señor Ortega?», preguntó una voz al otro lado de la línea, con tono formal. «Llamamos del Hospital Central de Montclair. Tenemos a una niña ingresada con este apellido. ¿La conoce?». Mi abuelo se quedó en silencio por un momento. Tenía 2 nietos, yo, de 8 años, y mi hermano, que ya era un adolescente, pero él era un varón, y mi única prima vivía en otro continente. La única posibilidad era yo, pero mi madre no lo había llamado, nadie lo había notificado de nada. Yo estaba perfectamente bien, según él. «¿Estás segura de que tiene el nombre correcto?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, señor, así aparece registrada», respondió la voz antes de colgar abruptamente. Desconcertado, llamó de inmediato a mi madre, preguntándole si yo estaba bien. Mi madre, sorprendida por la pregunta, miró por la ventana y me vio jugando entre la nieve, riendo y sin una sola herida. «Papá está perfectamente», le aseguró. «¿Quién te llamó?». «El hospital, pero debió ser un error. Supongo». Ninguno de los dos le dio más vueltas, al menos no en ese momento. Horas después, ya en la montaña, todo parecía ir de maravilla. Me encantaba sentir el viento helado en la cara mientras descendía torpemente las pendientes. Pero en una curva, mientras trataba de seguir el ritmo de Emily, perdí el control. El mundo giró, sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies, caí con fuerza sobre el hielo. Mi pierna quedó atrapada en un ángulo extraño y un dolor agudo me atravesó como un rayo. El resto fue un torbellino. Voces gritando, el zumbido de una ambulancia, luces blancas. Desperté en una camilla, con el rostro de mi madre sobre mí y los ojos llenos de lágrimas. «¿Dónde estoy?», pregunté. «En el hospital, en Montclair», dijo suavemente. Y entonces lo recordaron, la llamada, el aviso, la advertencia imposible. El hospital desde el que mi abuelo había recibido la llamada horas antes era exactamente el mismo en el que yo había ingresado tras el accidente. Mi madre no sabía qué pensar. Trató de convencerse de que había sido una coincidencia, una confusión administrativa, pero cuando pidió que le buscaran el registro de esa llamada, el hospital no tenía constancia de haber llamado a nadie. Mi abuelo jura que no se lo imaginó, que la voz era clara, que el número era local, que mencionaron mi nombre completo. Después de aquello, durante semanas, mi madre no dormía bien. Repetía en voz baja que había algo que no cuadraba, que el destino, el tiempo, algo había querido avisarnos, pero no supimos cómo escucharlo. Hoy, ya de adulta, a veces me pregunto qué habría pasado si esa llamada hubiese llegado unos minutos más tarde. ¿Habría muerto? ¿Fue una advertencia enviada desde un plano distinto de la realidad? ¿Desde un futuro que aún no existía? O peor aún, desde otro futuro que sí sucedió en alguna versión del mundo en la que no tuve tanta suerte. Desde entonces, mi abuelo a veces dice con un tono de broma amarga: «La vida te avisa, solo que nunca sabes si lo hará con suficiente tiempo para cambiar algo». Tenía alrededor de 10 u 11 años cuando ocurrió algo que marcaría para siempre la forma en que percibo la realidad. En ese entonces vivíamos en una casa modesta, de un solo piso, con un gran árbol al frente que proyectaba su sombra sobre la acera, como un guardián antiguo que observaba en silencio. Yo era un niño tranquilo, imaginativo, con la costumbre de levantarme a mitad de la noche a beber agua. Aquella noche en particular no había nada fuera de lo normal, al menos no al principio. Me desperté con la garganta seca y salí de mi habitación en silencio para no despertar a nadie. La casa estaba sumida en una oscuridad densa, apenas rota por la tenue luz nocturna que entraba por las ventanas. Al caminar por el pasillo, algo me hizo detenerme en seco. Mi padre pasaba frente a mí, caminando lentamente hacia la puerta principal. Llevaba puesto su pantalón de dormir y una camiseta blanca. Me pareció extraño, pero no alarmante de inmediato. Era un hombre reservado, a veces con insomnio.
pero había algo en su forma de moverse. Sus pasos eran lentos, casi mecánicos, y su rostro no mostraba emoción. «Papá, ¿a dónde vas?», pregunté en voz baja. No respondió, ni siquiera giró la cabeza. Simplemente abrió la puerta principal con suavidad y salió, cerrándola tras de sí. Confundido me acerqué a la ventana del recibidor. Desde ahí podía ver la acera frente a la casa, iluminada apenas por la luz de la calle. Y allí estaba él, sentado bajo el gran árbol, encorvado, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en la oscuridad, como si estuviera viendo algo que no podía ser visto por otros. No se movía, no parpadeaba, no parecía siquiera respirar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en esa imagen no cuadraba. Era mi padre, pero al mismo tiempo no lo era. Era como una copia imperfecta. Una sombra con su forma, con su rostro, pero sin su alma. Alarmado, corrí a la habitación de mis padres y sacudí suavemente a mi madre para despertarla. «Mamá, mamá, papá salió de la casa, está en el árbol, algo anda mal», dije temblando. Ella abrió los ojos y, con voz somnolienta, preguntó: «¿De qué hablas? Tu papá está aquí, durmiendo». Se giró para mostrarme, y allí estaba él, rendido en un sueño profundo, respirando con lentitud, enredado entre las sábanas. Tenía el mismo pijama, el mismo rostro tranquilo que acababa de ver sentado fuera, solo que ahora dentro de la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Volví a la puerta y miré otra vez por la ventana. Ya no había nadie bajo el árbol. Pasé el resto de la noche sin dormir, convencido de que algo profundo y desconocido había tocado mi realidad. Mis padres no me creyeron. Dijeron que debió ser un sueño, o que quizás vi a un extraño, o que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía lo que vi, y con los años ese recuerdo no se ha desvanecido. Al contrario, se ha vuelto más nítido, más vívido. Poco después, cosas extrañas empezaron a suceder. Mi padre comenzó a tener episodios de sonambulismo, aunque nunca antes los había tenido. Despertaba en la cocina sin recordar cómo había llegado allí. Varias noches murmuraba frases incoherentes en sueños, una de las cuales repetía con frecuencia: «No soy yo, todavía no soy yo». A veces despertaba agitado, diciendo que había soñado estar atrapado fuera de la casa, viéndose a sí mismo desde la acera, sin poder entrar. Con el tiempo, mi madre comenzó a dejar una vela encendida por las noches, como si eso pudiera mantener alejadas las cosas que no comprendíamos. Yo crecí con la certeza de que algo había cruzado esa noche el umbral de nuestro hogar. No sé si era una réplica, una sombra, una advertencia de otro plano, o algo que quiso entrar y aún está esperando su momento. A veces, cuando vuelvo a esa casa, me detengo bajo el árbol y juro que puedo sentir una presencia, una versión de lo que fue o lo que podría haber sido. Siempre he sido una mujer lógica, de esas que hacen listas para todo, que revisan 2 veces si dejaron el horno apagado y que no se dejan impresionar por historias de fantasmas. Madre de 2 hijos, trabajadora, esposa, con días ocupados y rutinas muy claras. Nada extraordinario había pasado en mi vida, hasta aquel día. Fue hace unos 6 o 7 años, una tarde cualquiera de primavera. Mi hijo mayor estaba en la escuela y mi hija pequeña, entonces de unos 9 años, jugaba en el jardín con la hija de nuestros vecinos. Vivíamos en un vecindario tranquilo, el tipo de lugar donde los niños corrían libres entre patios sin cercas y donde todos conocían a todos. Recuerdo que estaba lavando los platos en la cocina. Desde la ventana podía ver perfectamente el jardín trasero, bañado por la luz suave de la tarde. Fue entonces cuando las vi. 3 niñas, riendo, corriendo entre las flores. Mi hija, la vecinita y una tercera niña que no reconocí de inmediato. Tenía el cabello rubio, recogido en una trenza y llevaba una chaqueta de mezclilla. No podía verle el rostro, siempre estaba girada o corriendo en dirección opuesta. Pero no me preocupé. Pensé que sería alguna amiguita de la escuela o del vecindario. Estaban tan felices, jugando como si se conocieran desde siempre. La rubia parecía liderar el juego, señalando rincones del jardín que las otras 2 seguían emocionadas. No vi nada extraño. Hasta ese momento, todo parecía perfectamente normal. Más tarde ese mismo día, mientras charlaba con la mamá de la vecinita, mencioné con una sonrisa: «Se lo pasaron en grande esta tarde.
¿Quién era la niña de la chaqueta de mezclilla? Ella frunció el ceño. ¿Qué niña? La que estaba jugando con nuestras hijas, rubia, delgadita, con una chaqueta vaquera. No dejó de correr por todo el jardín. Me miró fijamente. Mi hija solo estuvo con tu hija. No había nadie más. Me reí, un poco incómoda. ¿Estás segura? Las vi desde la ventana de la cocina. Eran 3. Te juro que no había nadie más, dijo, y pude ver cómo se le borraba la expresión del rostro, como si de pronto entendiera algo que no quería aceptar. ¿Estás diciendo que viste a una niña que no estaba ahí? Sentí un escalofrío. Volví a casa, revisé las fotos que había tomado esa tarde con el celular. Solo aparecían 2 niñas, 2, en todas. Durante los días siguientes traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez fue una ilusión óptica, un reflejo extraño o una niña de otro vecindario que pasó brevemente por el jardín. Pero no, lo recuerdo con una nitidez espeluznante. Esa chaqueta, el brillo dorado del cabello al sol, la forma en que se movía, como si fuera parte de un recuerdo ya vivido. Consulté con mi hija y la vecinita. Ninguna recordaba haber jugado con una tercera niña. Ninguna. Y lo más desconcertante es que no fue un evento aislado dentro de un contexto extraño. No hubo fallas eléctricas, ni sueños raros, ni sucesos posteriores que pudieran haber reforzado el susto. Fue solo eso, una visión imposible en medio de un día completamente ordinario. Nunca volvió a ocurrir algo parecido, ni antes ni después, pero jamás lo he olvidado. Esa imagen permanece conmigo como una mancha en la realidad que nadie más parece haber notado. A veces pienso que fue una especie de cruce entre mundos, como si, por un breve instante, hubiera presenciado a alguien que no pertenece a este plano, o quizás a una niña que existió alguna vez, pero en otro tiempo. Tal vez el jardín guardó una memoria, tal vez mi mente, en ese momento, se alineó con algo que no debería haber visto. Y sí, sé lo que piensan algunos, que fue un error, una confusión, una ilusión de una madre distraída. Pero no lo fue. Yo vi a esa niña, y a veces, cuando el viento mueve las ramas del viejo árbol del jardín de cierta manera, me parece ver una trenza dorada moverse entre las sombras, solo por un segundo, y luego ya no está. Cuando era niño, entre los 6 y 10 años, solía tener una pesadilla recurrente. Era de esas que se repiten noche tras noche, como si algo en algún rincón invisible del universo se empeñara en que no la olvidaras. Vivíamos en una casa modesta de 2 pisos, con un sótano frío, largo y mal iluminado. A mis padres les encantaban los proyectos caseros, así que el sótano estaba lleno de herramientas, cajas viejas, adornos navideños y un refrigerador azul pastel de los años 50 que siempre me había parecido fuera de lugar, como si no perteneciera a nuestra época ni a nuestra casa. Ese refrigerador tenía algo perturbador. Estaba al fondo del cuarto de servicios del sótano, junto a la bomba de agua y el calentador. Desde niño sentía una repulsión inexplicable hacia él. No hacía ruido, no se movía, no tenía nada objetivamente aterrador, pero me producía una ansiedad profunda, instintiva, como si ocultara algo o esperara algo. Y así empezaba siempre la pesadilla. Yo me encontraba al final del pasillo del sótano. Todo estaba en silencio. No había motivo para estar allí, pero de algún modo sabía que no debía moverme todavía. Me sentía como un personaje en Mario Kart, justo antes de que comience la carrera. Una cuenta regresiva invisible marcaba el compás de lo inevitable. Frente a mí, la puerta del cuarto de servicios estaba entreabierta. Podía ver el refrigerador azul, impasible en la penumbra. En el momento en que la cuenta regresiva llegaba a 0, la puerta del refrigerador comenzaba a abrirse sola, y entonces salía él, una figura alta, delgada, negra como una sombra sólida. No tenía rostro, pero se podía sentir su intención. Primero salía lentamente, casi arrastrándose, como si le costara materializarse, pero en cuestión de segundos su velocidad se volvía antinatural. Se lanzaba hacia mí con una agilidad sobrehumana, sin emitir sonido alguno. En ese instante, el conteo llegaba a 0 y por fin podía moverme. Corría desesperado hacia las escaleras. Los escalones se hacían eternos. A veces lograba cerrar la puerta del sótano justo a tiempo, otras veces no. En esas ocasiones despertaba con un grito ahogado, cubierto de sudor, y un temblor en el pecho que me acompañaba el resto del día.
Tuve ese sueño decenas de veces, durante años. Nunca se lo conté a nadie. Supuse que era solo una pesadilla infantil sin sentido, hasta que, hace un par de años, mi madre decidió vender la casa de la infancia. Ya no la necesitaba. Yo tenía 20 y tantos, mi hermana también había crecido, y la casa era demasiado grande para ella sola. Al empacar, llegó el momento de deshacerse del refrigerador azul que seguía ahí, inamovible desde hacía décadas. Mi madre nos pidió a mi hermana y a mí que la ayudáramos a sacarlo a la acera para que lo recogiera el servicio de recolección. Solo pronunciar esas palabras hizo que algo dentro de mí se removiera con violencia. Antes de responder, vi que mi hermana ya había retrocedido un paso, pálida como papel. «No», dijimos al mismo tiempo. «No, no y no». Nos miramos. Algo en nuestros rostros reveló la misma verdad compartida que ninguno había confesado. «¿Tú también soñabas con él?», me preguntó ella con un hilo de voz. «¿Con el hombre que salía del refrigerador?», respondí. Y sin necesidad de decir más, supimos que habíamos tenido el mismo sueño exacto, durante los mismos años, con el mismo escenario, el mismo pasillo, el mismo refrigerador y la misma figura. Mi madre se rió incómoda cuando se lo contamos. Dijo que quizás habíamos escuchado alguna historia de pequeños y eso había plantado la semilla. Pero nosotros sabíamos que no. Esto no era una coincidencia, era algo más. Finalmente contrató a un par de trabajadores para sacar el refrigerador. Nadie de la familia quiso acercarse al sótano ese día, pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Uno de los hombres que vino a retirarlo, un tipo grandote con tatuajes, salió del sótano al poco rato con el rostro desencajado. Le dijo a mi madre que no pensaba tocar esa cosa, que le pagaran por el día, pero que no lo hicieran volver, que algo no estaba bien. El otro hombre, algo más escéptico, bajó solo y logró subir el refrigerador con una plataforma rodante. Mientras lo subía por la rampa del camión, soltó algo curioso. ¿Saben? Me pareció que alguien estaba parado al fondo del cuarto, pero cuando encendí la linterna no había nada. Desde entonces, mi hermana y yo hemos intentado encontrar alguna explicación racional, pero cada intento solo nos lleva a más preguntas. ¿Era una entidad? ¿Una manifestación del espacio? ¿Una especie de eco? ¿Un punto de cruce? A veces los objetos pueden ser como grietas. No sabemos de dónde vienen ni hacia dónde se abren, solo que existen, y algunos nunca deberían abrirse. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.